Hola chicos, los temas que vamos a ver hoy son una breve historia de la biología, el origen de la Tierra y las manifestaciones de las funciones vitales. Antes de empezar, te recomiendo que en el dispositivo que hayas elegido para visualizar el video, lo uses en modo pantalla completa. También que tengas un cuaderno para que puedas anotar todas las dudas que se te presenten, que tengas buena luz y por último que te prepares algo rico para disfrutar el video. Si ya estás preparado, empecemos. Bien chicos, vamos a hablar una breve historia de lo que es biología, que es nuestra asignatura, y voy a contarles un poquito cómo fue en sus comienzos, qué pasó a lo largo de la historia y cómo se la considera hoy la biología, ¿sí? Primero contarles que biología es una palabra griega que está compuesta por dos partes. La primera, bio, significa vida, y la segunda, logos, es estudio, es decir, que es la ciencia que estudia todos los organismos vivos, ¿sí? Una ciencia bastante amplia. Pero originalmente no era tan amplia. Al principio muy pocos podían acceder al estudio y que se dedicaran a lo vivo era solamente en el ámbito de la medicina, en donde estudiaban obviamente la anatomía del cuerpo y también estudiaban las plantas medicinales para poder curar. Por otro lado también estaban los mejoradores vegetales. ¿Quiénes eran los mejoradores vegetales? Los agricultores, básicamente. Desde que el hombre cultiva, se fija qué plantas son mejores y cuáles no. ¿Cómo hacía eso? Bueno, básicamente si yo tengo, por ejemplo, 2 plantas de tomate y una veo que me da muchos tomates, es muy fructífera y la otra no, ¿qué hacía el agricultor en esa época? Guardaba las semillitas de tomate en este caso, las que eran de la planta que había sido muy fructífera, y entonces en la siguiente estación plantaba solamente esas semillas. De esa manera fueron descartando todas las semillas y de las plantas que no eran tan buenas y fueron mejorando las variedades de las plantas que ellos mismos consumían, ¿sí? Entonces la botánica, digamos que estaba dividida entre los que cultivaban y los que buscaban hierbas medicinales. El estudio del cuerpo humano con los médicos y de los animales, ¿quiénes se preocupaban? Nadie. Básicamente no había alguien específico para los animales, sino que lo podríamos llegar a ver englobado en lo que era la teología, cuando desde el punto de vista filosófico, digamos, de buscar el origen no de los animales, sino el origen del hombre, el origen de las especies vivas en general, estaban incluidos los animales y bueno, tenían una explicación teológica. Pero con el tiempo pasaron varios acontecimientos, que yo ahí les he puesto unos 6, los principales desde el punto de vista mío, en donde vamos a ver que estos acontecimientos de hecho hicieron que hubiera una época de oro de la biología, porque se ampliaron muchas ramas. Uno de esos es la invención del microscopio, ahí a fines de 1500. Entonces, ahí, a partir de ahí, pudieron ver todo un mundo en que antes no existía para el ser humano, era totalmente invisible. Y a partir del microscopio apareció una nueva rama de la microbiología, ya vamos a ver. Luego aparece también lo que es la teoría celular. Esta teoría, bueno, no voy a explicar nada ahora porque eso después tenemos 2 unidades, como ustedes saben. Entonces ya la vamos a ver con detalle. Y luego también tenemos la teoría de la evolución versus la teoría creacionista. ¿Cuál es la teoría creacionista? Ya la saben seguramente, pero repasémosla un poquito. Es la teoría que existía antes, o sea, que todavía existe, pero que es la única que existía antes, en donde decían que todo lo vivo existía únicamente por origen divino, es decir, por Dios, que había sido la creación de Dios justamente. Luego de mucho tiempo, o sea, era lo único que se creía, y luego de mucho tiempo aparece lo que es la teoría de la evolución. ¿Con quién se hace muy famosa la teoría de la evolución? Con Charles Darwin, como lo deben haber escuchado. En realidad hubo filósofos, hubo otros científicos que ya hablaban de la evolución del hombre, hablaban de la selección natural, de todos estos conceptos, pero lo que hizo Charles Darwin es que escribió un libro que es El origen de las especies, en donde él confluye todos estos conceptos. Entonces por eso se le atribuye a él la teoría.
Básicamente, ¿qué dice esta teoría? Es que todos los seres vivos provenimos de un ancestro en común. Este ancestro en común, ¿cómo es que ahora somos tantas especies? Hubo una divergencia que se llama, ¿sí? O sea, que nos dividimos en muchos. ¿Qué pasó? La naturaleza fue cambiando, fue mutando la naturaleza, las condiciones ambientales que nos rodean. Entonces, todos esos cambios eran como barreras que las especies que existían tenían que superar para poder seguir viviendo, o si no eran lo suficientemente aptas, se iban extinguiendo. Todas las especies que pudieron tener esos cambios para poder vivir en la nueva atmósfera, en la nueva forma de vida que presentaba la naturaleza, son las que son más evolucionadas y las que hoy existen, básicamente. Bien, vale aclarar que las dos son teorías, que ninguna persona estuvo en el momento del origen, digamos, de la vida, entonces no hay anotaciones, no hay filmaciones, no hay nada. Las dos son teorías, las dos son sumamente válidas, o sea, una no contradice a la otra, sino que, como no se sabe, cada una ha dado su opinión. Desde el punto de vista científico es la teoría de la evolución, desde el punto de vista, digamos, más de las creencias es la teoría creacionista, pero la verdad es que no son tampoco incompatibles. Alguien puede creer que existe la evolución y que eso es gracias a Dios, entonces, digamos, no debería haber conflicto. Por otro lado, existe lo que fue el derrumbe y la creencia de la generación espontánea. Esa sí que era una creencia que ya hoy es como que nadie la cree. ¿Cuál era la creencia de la generación espontánea? Ustedes se van a reír, pero la gente antes creía que todos los microorganismos, la microfauna, los piojos, con microfauna quiero decir piojos, ácaros, todos los insectos chiquititos, todo eso, más los hongos, más las bacterias y demás, todo eso aparecía por arte de magia, ¿sí? Entonces por eso era generación espontánea, espontáneamente aparecía, sin ningún microorganismo previo, preexistente. Entonces, ¿por qué veían esto? Porque decían, sí, por ejemplo, en la carne podrida, en la carne putrefacta, al poco tiempo empezamos a ver que hay mal olor, que hay insectos, que hay gusanos, y esos aparecieron de la nada, porque antes había solo carne. Entonces creían que todos esos microorganismos aparecían de la nada. Pero muchos científicos con el tiempo empezaron a decir, no, no tiene que ser así, seguramente empiezan con un microorganismo que, bueno, pues se multiplica y hacen mucho y cada uno lo llega a ver. Pero ese microorganismo, aunque no lo veamos, debe ser el que inicia todo. Es decir, lo que ellos proponían es que había un origen, no era que no existía nada. Y fue Louis Pasteur, que lo van a haber escuchado por la pasteurización. Bueno, ¿qué hizo este señor Pasteur? Dijo, yo voy a probar que esto no es verdad, de la generación espontánea. Voy a poner en 2 frasquitos un caldo de cultivo, ¿no? Que es alimento, digamos, para las bacterias y demás, y lo voy a tapar a los frasquitos. Y después los voy a esterilizar. Es decir, voy a poner una temperatura tan grande, ¿sí? Los quemo abajo para ponerlos a gran temperatura. ¿Para qué? Para que se murieran todos los microorganismos que podían haber estado adentro. Y dijo, listo, esto ya está esterilizado, estos frasquitos no tienen nada adentro, y si supuestamente la generación espontánea nace de la nada, tendrían que en 20 días más o menos, o tiempo en donde se podía formar una colonia, tiene que aparecer algo. Claro, pasó el tiempo y no aparecía nada. Entonces él dijo, bueno, yo voy a destapar uno para que entre algún microorganismo, que aunque no lo veamos, algo tiene que entrar y va a ser el que inicie una colonia de hongos, de bacterias y demás. Y el otro lo voy a mantener cerrado. Bueno, hizo eso, la destapó, obviamente, en la que destapó crecieron muchos microorganismos y se pudo ver que entonces había que tener un precursor para que la vida existiera, o sea, para que uno pudiera ver el crecimiento de lo vivo. No era de manera espontánea. Bien, luego tenemos las leyes de la herencia genética, que bueno, ahí están las leyes de Mendel, que las deben conocer también, que nosotros tenemos genes que van a ir
van a heredar nuestros hijos y nuestros genes también son herencia de nuestros padres. Entonces, se pueden ver, hay una unión o una continuidad entre estas ideas, entre la evolución, que es que venimos de un antecesor común, que la vida no aparece de forma espontánea, sino que en realidad hay una vida, digamos, preexistente, y que todos los genes también se heredan. Luego aparece el descubrimiento de lo que es el ADN. Seguramente lo han escuchado, que es Watson y Crick, fueron los que lo descubrieron, fueron los que ganaron el premio Nobel. También cabe destacar que ellos lo descubrieron en base a que vieron una foto del ADN, ¿no? La famosa foto, el lado B, la foto 51. Pero esa foto no la sacaron ellos. Esa foto la robaron de una científica que trabajaba con ellos, que se llamaba Rosalind Franklin. Bueno, Rosalind nunca ganó el premio Nobel porque ellos no la pusieron, digamos, al nombre de ella, pero igualmente se sabe la historia de que era en realidad su foto y era su descubrimiento, pero bueno, ella no lo publicó, no llegó a publicarlo. Sí, bueno, vale aclarar y reconocerla también a ella, siempre que los nombro a ellos, también la nombro a ella, pero bueno, lo importante es que descubrieron el ADN, que todos conocen y que ya vamos a hablar más adelante también de lo que es el ADN. Con esos 6 acontecimientos importantes se podrán imaginar que la biología, que estaba como muy limitada en un comienzo, se amplió muchísimo y entonces hoy tenemos los que son las ramas actuales de la biología, que yo les he puesto algunos son la microbiología, la biología celular, genética, botánica, ecología, zoología, anatomía, taxonomía, fitopatología y bueno, muchas más. En cuanto a la historia de biología, hasta acá llegamos. Lo próximo sería el estudio de la Tierra. Esto es muy cortito también. De nuevo, el origen de la Tierra nadie estuvo para documentarlo, no hay ningún tipo de video, más que los de Hollywood. Entonces, lo que sí hay son modelos, son teorías. Desde el punto de vista científico, hay cosmólogos que se dedican a estudiar esto y han propuesto esta teoría o el modelo cósmico en donde todo lo que conocemos, el sistema solar y demás, el universo entero, estaba unido en lo que era un solo punto lleno de energía. Este punto en algún momento explotó, ¿sí? Una gran explosión, que es la teoría del Big Bang, en donde toda esa energía se dispersó. Durante muchos años, esa energía, había una atmósfera muy caliente en donde ni siquiera podían condensar partículas muy pequeñas. Pero a poco aparece lo que es el neutrón y lo que es el protón. El neutrón y el protón, que forman lo que es el núcleo de un átomo. Luego aparecieron los electrones, que tienen carga negativa, que se asociaron o se sintieron atraídos por los protones. Y ahí formaron algunos átomos. A poco fueron creándose más y más átomos, y algunos de ellos se unieron. Lo primero que aparece, se estipula o se estima que es hace 5.000 millones de años y es el Sol. El Sol es básicamente la fusión, o sea, la unión, y la fisión, o sea, la separación de dos elementos de la tabla periódica, que son el hidrógeno, el elemento más básico, ¿sí? Con un protón y un electrón, y el helio, el segundo elemento más fácil, digamos, con 2 electrones y con 2 protones. Entonces, se fusiona el hidrógeno o se fisiona el helio permanentemente y están estas reacciones químicas en lo que se llama Sol. ¿Sí? Es eso lo que es el Sol. Luego de bastante tiempo, hace unos 4.600 millones de años, aparece lo que es todo el sistema solar. El sistema solar incluido la Tierra, obviamente nuestra. Ahora, esa Tierra no es como la Tierra que conocemos hoy, no era la Tierra azul, sino que de a poquito el sistema solar fueron polvos y fue un poquito de algunos átomos que fueron condensando y a poco, bueno, como ustedes saben seguramente, la Tierra en el centro tiene mucho calor, mucho digamos, fuego, mucha energía, que es la energía geotérmica, ¿no? Y esa energía a poquito fue saliendo ¿por dónde? Por los volcanes. De los volcanes entonces salían vapores. Entre esos vapores aparece
el vapor de agua. ¿Qué es el vapor de agua? Es agua en estado gaseoso. Y a eso se le llama vapor de agua. Ese agua queda entonces en la atmósfera, luego condensa, se forman los mares y también de a poco cambia lo que entre todos los átomos que existen. Hay 4 átomos que son muy importantes, que vamos a ver por qué son importantes, pero se los voy anticipando, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos 4 elementos importantes que tienen los seres vivos, el oxígeno, que lo deben conocer porque es importante, no estaba disponible, no estaba libre en un principio, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo la atmósfera cambió y ahora sí es como la conocemos hoy. Todo ese cambio duró muchos millones de años. Fue necesaria que hubiera una evolución, hasta que, primero se tuvieron que formar organismos vivos, luego tuvo que haber una evolución de esos organismos vivos, muchos se extinguieron, otros cambiaron, aparecieron nuevas formas vivas. Y bueno, hoy básicamente son las especies que conocemos, que son muy poquititas las que nosotros conocemos. Hay muchísimas especies que todavía para el ser humano son desconocidas, que tal vez hasta se han extinguido sin que nadie las haya descubierto. Pero bueno, básicamente es eso lo que se postula como el origen de la Tierra hasta hoy. Que hoy ya conocemos que tenemos océanos, oxígeno libre, tenemos la capa de ozono y demás. Hasta acá llegamos con el origen de la Tierra. Por otro lado, tenemos las manifestaciones de las funciones vitales. ¿Qué es esto? Si yo les pregunto qué es la vida, seguramente ustedes tienen muchísimas respuestas ante eso, ¿sí? Y todas son absolutamente válidas de lo que es algo vivo. Pueden ser respuestas filosóficas, pueden ser respuestas teológicas, respuestas personales, respuestas poéticas, pueden ser de todo tipo. Pero respuestas científicas no hay ninguna. O sea, todos los científicos hasta el día de hoy, 2020, no se han podido poner de acuerdo en cómo definir algo vivo. No pueden definir la vida. Sí se pusieron de acuerdo en decir, bueno, no sabemos qué es algo vivo, pero sabemos que lo vivo tiene que cumplir ciertas características. Estas son las características o las funciones vitales que yo les he puesto en la diapo. Vamos a verlas a cada una. La organización específica es que todo organismo vivo tiene átomos que están estructurados en moléculas, ya las vamos a ver a todos estos órdenes. Tienen células, tienen órganos, tienen sistemas de órganos, tienen una estructura bien organizada y específica, ¿sí? No es un montón de células así tiradas al azar. Entonces, todo lo vivo tiene una organización específica. El metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Acá sí voy a hacer una pausa para contarles que básicamente el metabolismo ya lo vamos a ver bien, pero tiene 2 grandes facetas, ¿sí? Catabolismo y anabolismo. Catabolismo es un proceso en el cual una molécula más compleja, ¿sí?, se va a romper liberando energía. ¿Por qué liberando energía? Porque la molécula compleja está formada por muchas moléculas simples. Y estas moléculas simples están unidas, están agarradas unas con otras. Entonces, al yo romperlas, libera esa energía que las mantenía unidas, ¿sí? Entonces, pasamos de una molécula compleja en el catabolismo a moléculas simples y liberación de energía. En cambio, en el anabolismo es al revés. En el anabolismo yo parto con moléculas simples que quiero juntar. Para juntarlas tengo que enlazarlas, unirlas. Y ahí voy a consumir energía, sí o sí. ¿Sí? Esas 2 cosas quiero que las tengan ya presentes, son importantes y ya las vamos a ampliar un poquito más. Después tenemos el término homeostasis y homeoresis. Bien. Homeostasis. Homeo es homogéneo, es estable, ¿sí? Es algo que es igual. ¿Qué es lo que todos los seres vivos tratan de tener igual o de manera homogénea o estable? Un montón de cosas. ¿Cuáles pueden ser esas? Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pH. Es como un termostato permanente en donde se está fijando, por ejemplo, la temperatura, ¿no?
está en un ambiente más cálido, está en verano, está en 45 grados afuera. Pero nosotros tenemos que estar en 37. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo? Bueno, empieza a transpirar, empieza a hacer un montón de cosas para que el cuerpo libere todo ese calor en exceso y el cuerpo por dentro esté a 37 grados. ¿Sí? Lo contrario ocurre si estamos en un ambiente muy frío. Estamos en un ambiente frío, ¿qué empezamos a hacer? Tiritamos de manera involuntaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen ejercicio? Les da calor, ¿no? Bueno, cuando ponen a trabajar los músculos, el músculo genera calor. O sea, libera calor. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Dice, necesito que los músculos estén activos y empieza a hacer tiritones. Esos tiritones hacen que generen un poco de calor para que no estés pasando tanto frío. Entonces, involuntariamente, o sea, nadie te pregunta si vos querés transpirar o si vos querés tiritar, lo hace el cuerpo, porque es básico para la supervivencia. ¿Podés tener un poco menos de temperatura? Sí, es tolerable un poco menos, pero no mucho más, porque si no nos daría hipotermia. Y un poco más, sí, también un poquito es tolerable, pero no mucho más porque nos daría un golpe de calor. O nos daría fiebre. Un poquito lo podemos tolerar, pero mucho es peligroso. Así como el termostato, digamos, de la temperatura, hay termostato de todos, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, que es una medida, una escala, que mide el calor. ¿Cuánto calor hace en un lugar? El pH, por ejemplo, es otra escala que lo que mide es qué tan ácido o qué tan básico o alcalino es un ambiente, ¿sí? Mide la basicidad o alcalinidad contra la acidez. Una escala que va del 1 al 14, ¿sí? Básicamente los números bajos son ácidos y los más altos son alcalinos o básicos. Y el 7 obviamente es el medio, en donde no es ni básico ni ácido neutro. El cuerpo permanentemente está haciendo estos ajustes. Por ejemplo, en el estómago nosotros tenemos un pH 2, súper ácido, pero en otros lugares tenemos pH mucho más elevados. Entonces, permanentemente el cuerpo está haciendo malabares para que nosotros estemos internamente, o sea, nosotros, todos los seres vivos, para que internamente haya una homeostasis, digamos, haya un equilibrio. Ahora, homeostasis se usa, incluso en muchos libros todavía, tradicionalmente como este concepto. Pero algunos científicos lo han, criticado un poquito y han dicho, homeo está bien, es homogéneo, pero estasis hace como referencia a algo estático. Y en realidad el cuerpo no está estático, así homogéneo. El cuerpo está haciendo de todo para poder mantenerte con ese rango de temperatura, lo que fuese. Entonces dijeron, mejor sería, en vez de usar homeostasis, sería usar homeoresis. Hace alusión a lo mismo que les he dicho, pero considera este concepto de que el cuerpo no está estático, que el cuerpo está haciendo muchas cosas. Y bueno, muchos libros actuales van a ver entonces esta nueva palabra. En muchos libros viejos van a seguir en homeostasis. Importante que sepan las dos. Y con eso pasamos al crecimiento. Crecimiento, básicamente, todos los seres vivos. O sea, si es un ser vivo, tiene que crecer. De alguna forma, tiene que crecer. En volumen, en tamaño, lo que sea, capaz el mismo tamaño, pero la vejez, digamos, tiene que haber un crecimiento. O en número de células, o si es el mismo número de células, bueno, en volumen. Tiene que haber un crecimiento. Luego la motilidad hace referencia a la movilidad, es decir, todo lo vivo tiene que moverse en algún momento de su vida, alguna partecita de él. Tiene que haber movimiento si es un organismo vivo. ¿Sí? ¿Se les ocurre a algún ser vivo que no se mueva? Por ejemplo, que ves, una planta podría ser. Pero fíjense que al menos una parte de su ciclo sí se mueve. ¿Por qué? Porque tiene polen que viaja. Tiene semillas que también se mueven, o sea, las semillas se generan, no vamos a ver cómo se generan y demás, pero en el fruto y no se quedan ahí, sino que después caen, se dispersan por el viento y demás. Entonces las semillas, alguna parte de la planta sí se mueve, ¿sí? Y todos los seres vivos, en alguna u otra manera, nos tenemos que mover. Luego está la irritabilidad.
La irritabilidad es la capacidad a reaccionar al medio, ¿sí? ¿Cómo es esto de que tenemos la capacidad de reaccionar? Nosotros usamos el sistema nervioso, ¿sí? Porque somos organismos un poco más complejos. Pero hay organismos simples que no tienen sistema nervioso. Entonces esos que no reaccionan, no, sí reaccionan. Las plantas tampoco tienen sistema nervioso, que es otro reino de la planta. Y sin embargo también reaccionan. De alguna u otra forma reaccionan a su medio. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, tal vez no tenemos acceso a microorganismos para conocer su forma de reacción, pero todos debemos haber visto alguna planta cómo se pone mirando al sol, o si tenemos una planta interior, casi siempre buscan la ventana donde es el foco de luz. Si tuviese un lugar de oscuridad y arriba una ventanita, entonces crecería, se elongaría bien, finita y alta, para buscar esa luz que está arriba. ¿Por qué? Porque identifican, por ejemplo, la luz. Identifican muchas cosas. Identifican si yo las riego solamente la maceta de un costado y no del otro, y las raíces van a crecer hacia un costado porque identifican que allá hay agua. Entonces sí responden a su medio. Esa es la irritabilidad, capacidad de responder. Después, la reproducción, también todo ser vivo, o sea, toda especie o organismo vivo tiene que tener la capacidad de reproducirse porque si no se extingue. Puede pasar que algún organismo particular no pueda reproducirse, es verdad. Hay mucha gente estéril y hay muchos organismos que no son viables y que no se reproducen, pero en general la especie sí se tiene que poder reproducir, ¿sí? La adaptación. Bueno, la adaptación es la capacidad de adquirir ciertas características para, no quiero decir adaptarse, pero para poder estar en un ambiente que va cambiando un poco, ¿sí? Son esas características, pero se puede decir que es a corto plazo, que las puede adquirir un ser vivo. En cambio, la evolución son cambios anatómicos, o sea, de la estructura del cuerpo, digamos, del ser vivo, o también funcionales, son cambios más profundos que se ven en una especie, pero cambios a lo largo de muchas generaciones. Entonces es como un cambio que se adquiere, pero a largo plazo, ¿sí? La evolución requiere un tiempo muy largo, en cambio la adaptación de un tiempo corto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a algún lugar frío y al principio es como que nos va a chocar un poco, pero nos podemos adaptar con el tiempo. Y al principio capaz estaremos reabrigados y después de un año ya nos va a parecer que no es tan terrible. Pero no podemos hacer cambios de evolución, o sea, cambios sustanciales de forma, de funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso requeriría muchas generaciones, mucho tiempo. Así que bueno, con esto terminamos las manifestaciones de las funciones vitales, que repasando un poquito, entonces son las características que todo ser vivo tiene que tener, digamos, por ser un ser vivo. Si no las tiene, alguna de ellas, entonces no cataloga como ser vivo. Bueno chicos, los dejo hasta acá. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.